El ministerio Conéctate Jesús y Seminarios y Tutorías ISU presentan desde Panamá, Fuente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en su primer segmento. En marcha, en la huella de Jesús. Oh, vamos con el repaso de la lección número 3 y seguidamente vamos a ver la introducción a la lección número 4. Escuchemos. Pero antes tengamos una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión de hoy, sábado 16 de agosto del 2025. Oramos, buen Dios, para que todos los hermanos y amigos estén bien de salud. La hermana Nora Santos, su hijo Paolo, su hija Jade, su hermana Gladys, que puedan disfrutar, Señor, de este sábado. Oramos por la hermana Elena hasta Nueva York, en la iglesia de City Tabernacle. Oramos hasta Cuba, la hermana Ramona Cruz, para que ella y su familia puedan tener, oh Señora, bendiciones en grandes en este y todos los días. Oramos, Padre Santo, por la administración a nivel mundial y nacional, para que juntos podamos compartir la palabra y preparar al mundo para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos. El pan y el agua de la vida, el Dios que provee. Pasaje bíblico para estudiar, Éxodo 15, 22 a 18. Dios se preocupa. Cuando los israelitas salieron de Egipto, Dios los guiaba y les proveía no solo dirección, sino también alimento para todos. El Dios creador les proporcionó todo lo que necesitaban. La forma en que el Señor se ocupó de las necesidades cotidianas de los israelitas se describe en la sección de Éxodo 3 y 22 hasta el final del capítulo 18. Al mismo tiempo, Él les enseñó cómo responder apropiadamente y vivir en dependencia de aquel que los amaba más de lo que comprendían. Este pasaje bíblico tiene una clara estructura literaria. Dos historias milagrosas relacionadas con el agua forman la columna vertebral de la sección, y entre ellas se encuentran narraciones sobre el alimento en las que el Señor proveyó aún más suministros físicos mientras enseñaba a los israelitas cómo vivir en relación con Él. 1. Milagro, aguas amargas en Mara hechas dulces, Éxodo 15, 22-25a. 2. Instrucción, la promesa de Dios de salud, versículos 25b, 26. 3. Narrativa, oasis en Elim, versículo 27. 4. Milagros, codornices y maná del cielo con instrucción sobre cómo guardar el sábado. Éxodo 16, 1 a 36. 5. Milagro, agua de la roca, Éxodo 17, 1 a 7. 6. Maravilla de la oración, victoria sobre los amalecitas, versículos 8 a 16. 7. Narrativa, el consejo de Jetro, Éxodo 18, 1 a 27. El don del agua en Mara. Durante 3 días, Israel viajó por el desierto de Sur sin encontrar agua. Finalmente, el pueblo llegó a Mara, que significa amarga, pero el agua allí era impotable. En esta situación, el pueblo murmuró, Éxodo 15, 24. Por primera vez en el libro de Éxodo,
Así, como en la Biblia, se lee sobre murmuración. Cuando el pueblo se quejó, Moisés clamó al Señor, siendo esta la tercera vez en Éxodo. Veas Éxodo 8, 12, 14, 15, 25. El Señor instruyó a Moisés qué hacer, y el agua amarga se endulzó cuando siguió las instrucciones de Dios arrojando un trozo de madera en ella. En el desierto, el agua es un producto vivificante. Es fuente y sustento de vida. El agua es vida. Uno solo puede sobrevivir unos pocos días sin ella. No es de extrañar que tengamos varias historias y milagros importantes relacionados con el agua en Éxodo y Números. Después, Israel acampó en Elim, donde había abundante agua con sus 12 pozos y la sombra de los 70 palmeras. La promesa especial de Dios. En medio de las quejas de los israelitas, Dios no solo les da agua, sino que también les ofrece una poderosa promesa con respecto a su salud. En el contexto de la sanación del agua, el Señor promete que no les traerá ninguna de las enfermedades, en hebreo, Macala, que trajo sobre los egipcios, Éxodo 15, 26, si escuchan atentamente y le obedecen. Para asegurar su promesa, Dios usa una fórmula divina. Yo soy el Señor que te sana, versículo 26. El Señor se refiere a las diversas enfermedades en conexión con las 10 plagas. Ninguna plaga caerá sobre los fieles. Más tarde, la promesa de Dios se repite y se fortalece. Adora al Señor tu Dios, y su bendición estará sobre tu alimento y tu agua. Quitaré la enfermedad en medio de ti. Éxodo 23, 25. El don de las codornices y el maná y la importancia del sábado. En el desierto de Sin, toda la comunidad israelita volvió a murmurar contra Moisés y Aarón. Éxodo 16, 2. Esta actitud negativa aparece especialmente en la narración del desierto, en la que esta expresión clave marca las historias de Israel de su vagar por el desierto. En el relato del maná y las codornices, la palabra dominante es la raíz hebrea LUN, que significa murmurar, gruñir o quejarse. La raíz aparece como verbo en los versículos 2, 7, 8 o como sustantivo en los versículos 7, 8, 2 veces, 9, 12, por lo tanto, en total, 8 veces. También aparece en el siguiente relato sobre el agua que brota de la roca en la narración de Refidim, Éxodo 17, 3. La misma idea de murmuración o queja aparece en Números 14, 2, 27, 29, 36, 4 y 11, 41, 17, 5, 10. Este término se usa fuera del Pentateuco solo. En Josué 9 y 18. El Señor respondió misericordiosamente a las murmuraciones de la gente que se quejaba de que no tenían la carne y otros alimentos que habían disfrutado en Egipto. Su discurso está lleno de exageraciones e ironía amarga. Los israelitas recordaban sus platos llenos mientras estaban esclavizados para Faraón. Sin embargo, el Señor prometió que les daría pan del cielo y además codornices. Dijo que por la tarde tendrían codornices y por la mañana pan del cielo. Sucedió exactamente como se predijo, Éxodo 4 y 13, 14. La sorpresa fue por la mañana porque nunca antes habían visto el maná, por lo que preguntaron, ¿qué es? Esta pregunta es el significado de la palabra maná. Los dones de las codornices y el maná están entremezclados en el texto del capítulo 16. Sin embargo, Dios más tarde volvió a dar codornices a los israelitas mientras estaban en el desierto, pero el contexto es muy negativo. Véase Números 11, 4 a 15, 18 a 23, 31 a 34. En contraste con estas codornices dadas solo 2 veces como alimento, Dios dio maná a Israel perpetuamente durante 40 años. Dios enseñó a los israelitas cómo observar y vivir el sábado con el don del maná. El maná se llama pan del cielo, Juan 6 y 31, 32, que es una referencia a Éxodo 16, 4, era el pan que el Señor les dio, versículo 15. Durante 40 años en el desierto, Dios proveyó maná para los israelitas, versículo 35, y cesó solo cuando los israelitas celebraron su primera Pascua. En la tierra prometida, Josué 5, 10-12. La narración del desierto, la sección central del libro de Éxodo, está escrita en un quiasmo, con la provisión del maná y el sábado en su mismo centro. A Dios guía al pueblo, Éxodo 13,
17-22. B. Victoria sobre los egipcios, Éxodo 14, 1-15, 21. C. Provisión de agua en Mara, Éxodo 15, 22-27. D. Provisión de maná y sábado, Éxodo 16, 1-36. C. Provisión de agua en Refidim, Éxodo 17, 1-7. B. Victoria sobre los amalecitas, versículos 8-16. A. Moisés juzga al pueblo, Éxodo 18, 1-27, superíndice 2. Si uno entiende el libro desde la perspectiva de la geografía como el factor principal para estructurar todo el libro, entonces el capítulo 16 forma su centro. Este capítulo se centra principalmente en el sábado y en cómo vivirlo y celebrarlo correctamente. Por lo tanto, el don del sábado es el corazón de todo el libro de Éxodo, superíndice 1. Durante esos 40 años en el desierto, ocurrieron 4 milagros cada semana, enseñando a los israelitas la santidad del sábado. 1. El maná caía del cielo todos los días, excepto el sábado. 2. Si alguien recogía maná para el día siguiente durante la semana laboral, el maná se echaba a perder al día siguiente. 3. El maná caía en una porción doble el viernes, el día de preparación del sábado. Y 4. El maná recogido el viernes no se echaba a perder y se mantenía fresco para ser consumido en sábado. El Señor proveyó cada día para sus necesidades, por lo que cada día aprendían cuán dependientes eran de Él, ya que 6 días a la semana necesitaban salir a recoger maná. Otro milagro con el pan del cielo fue el mandato del Señor a Moisés de tomar un homer de maná, aproximadamente 2 litros, ponerlo en una jarra y luego colocarlo delante del testimonio, Éxodo 16, 34. Más tarde, se colocó en el arca del pacto, Hebreos 9, 4. NKJV, como recordatorio para las generaciones futuras. Este maná no se echó a perder a pesar de que el tiempo más largo para permanecer sin estropearse era solo de 2 días. Desde el viernes por la mañana hasta el sábado por la noche. El sustantivo sábado, en hebreo, Sabbat, se destaca varias veces en el libro de Éxodo. Se menciona por primera vez en la Biblia en Éxodo 4 y 23 y se describe como un reposo sabático, NKJV, en hebreo, Sabbaton, y un santo sábado para el Señor. Este versículo es el primer mandamiento explícito con respecto a la observancia del sábado y contiene 3 imperativos: hornear, hervir y guardar / apartar. El sábado debe ser celebrado. Curiosamente, el versículo 25 añadió el cuarto imperativo: comed. Comed el maná hoy. Comer está estrechamente ligado a la observancia del sábado. El término temporal hoy se usa 3 veces en este texto en relación con el sábado, enfatizando así el milagro de comer maná en sábado porque Dios lo proveyó. En el versículo 25, se afirma que este es un sábado para el Señor, traducción del autor, y el versículo 26 explica que el sábado es el 7º día de la semana. El versículo 30 conecta el sábado con el descanso, así que el pueblo descansó, en hebreo, Sabbat, en el 7º día. La trilogía de palabras clave en este pasaje de Éxodo 16, 23-30, sábado, hoy y descanso, vincula esta combinación con Hebreos 4, 7-10, donde Pablo también elabora sobre la idea de sábado, hoy y descanso. El término sábado aparece en Éxodo 16, 25, 26, 29, 20, 8, 10, 11, 31, 14, 15, 2 veces, 16, 2 veces, y 35, 2, 3. En el ápice de la historia del maná, cuando algunas personas salieron en sábado a recoger maná, Dios hizo una pregunta muy directa: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos? Éxodo 16, 28. El Señor usa la palabra negarse para describir su acción deliberada. Necesitaban aprender que el sábado era un regalo, y se refuerza por el hecho de que el Señor les proporcionó el alimento, por lo que no necesitaban recoger maná por sí mismos en sábado. El sábado es un regalo especial de Dios a la humanidad. Génesis 2, 2, 3, Marcos 2, 27, 28. Agua de la roca. La historia del agua de la roca es una narración famosa. Moisés golpeó la roca, y brotó agua. Éxodo 17, 6.
en referencia a este milagro del agua que brotaba de la roca en Refidim. El apóstol Pablo explica que Jesucristo era la roca, 1 Corintios 10, 4, que proporcionó el agua. En esa situación, la gente sedienta discutió y murmuró contra Moisés y puso a prueba al Señor, Éxodo 17, 2, 7. Este comportamiento demostró que no confiaban en que el Señor los ayudaría y resolvería el problema. Habían perdido el sentido de su presencia en sus vidas. Debemos estar en guardia contra permitir que situaciones difíciles nos cieguen o nos impidan confiar en que Dios resolverá los problemas. Siempre debemos recordarlas intervenciones amorosas de Dios en nuestras vidas. Necesitamos cultivar una nueva conciencia de la presencia de Dios y fomentar un agudo sentido de que Dios está con su pueblo incluso cuando parece que está callado u oculto. Detrás de su aparente ausencia, puede estar su propósito invisible, que, a veces, puede ser doloroso, pero que nos ayudará a crecer en nuestro caminar con Dios. Nada ni nadie, por muy difícil que sea una situación o una persona, puede separarnos del amor de Dios. Romanos 8, 35-39. Los amalecitas derrotados. Los amalecitas atacaron a los israelitas en Refidim, planeando impedirles marchar a través de su territorio, pero su asalto no tuvo éxito. Éxodo 17, 8-13. La victoria de los israelitas sobre Amalek se aseguró mediante la oración. Mientras Moisés levantaba sus manos hacia Dios, los israelitas estaban ganando, por lo que Aarón y Hur sostuvieron sus manos hasta la puesta del sol. El versículo 13 incluye una declaración ambigua. Así Josué derrotó al ejército amalecita con la espada. Los traductores de Nueva King James Versions usan la palabra derrotado. ¿Significa que los israelitas mataron a los amalecitas? Antes de llegar a una conclusión prematura, hay que considerar 4 hechos cruciales que indican que este no fue el caso. 1. El versículo 11 afirma que a veces los israelitas estaban ganando, y ocasionalmente, los amalecitas estaban avanzando. Esto no significa que cuando los israelitas estaban perdiendo, muchos o algunos de ellos fueron asesinados por los amalecitas, y esto también debería ser cierto en la situación inversa. 2. No se registran bajas en ninguno de los bandos, lo que indica que esta lucha no implicó la muerte en ninguno de los campos. Fue una batalla para permitir que Israel tuviera libre paso para avanzar a través del territorio de Amalek porque Israel necesitaba pasar por su tierra. El texto sugiere que los amalecitas no pudieron impedir que los israelitas siguieran adelante en su marcha hacia la tierra prometida. Esta conclusión está respaldada por la afirmación de Elena White. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur sostuvieron sus manos hasta la puesta del sol, cuando el enemigo fue puesto en fuga. 3. El Señor le dio a Moisés ideas sobre el futuro cuando borraría completamente el recuerdo de Amalek de debajo del cielo. Éxodo 5 y 14, traducción del autor. Implica que en esta ocasión Josué y su ejército no los destruyeron o aniquilaron, sino que solo debilitó o incapacitó el poder de los amalecitas, ya que el término hebreo kalás en el versículo 13 puede traducirse no solo como abrumando, venciendo, sino también como debilitar, postrar, incapacitar o ser débil. 4. Curiosamente, fue Moisés quien envió a los israelitas a luchar contra los amalecitas bajo el liderazgo de Josué. No consultó al Señor con respecto a esta acción, ya que Moisés sintió que necesitaban hacer algo y no siempre pedir ayuda a Dios sin hacer su parte. Elena White comenta, como los hebreos triunfaron cuando Moisés extendía sus manos hacia el cielo e intercedía en su nombre, así el Israel de Dios prevalece cuando por fe se aferran a la fuerza de su poderoso ayudador. Sin embargo, la fuerza divina debe combinarse con el esfuerzo humano. Moisés no creía que Dios vencería a sus enemigos mientras Israel permaneciera inactivo. Mientras el gran líder suplicaba al Señor, Josué y sus valientes seguidores estaban haciendo todo lo posible para repeler a los enemigos de Israel y de Dios. Más tarde, Dios le dijo explícitamente a Moisés que expulsaría a los habitantes de Canaán. Los destruiré. Éxodo 11 y 23. Enviaré mi terror delante de ti. Haré que todos tus enemigos te den la espalda y huyan. Versículo 27. El Señor lo haría con la condición de que los israelitas obedecieran, siguieran su palabra y no se rebelaran contra él y su palabra. Versículos 21. 22. El sabio consejo de Jetro. Jetro era el suegro de Moisés y el sacerdote de Madián.
recibió el glorioso informe de Moisés sobre cómo Dios había guiado a Israel, porque Moisés le contó todo lo que el Señor había hecho a Faraón y a los egipcios por causa de Israel y acerca de todas las dificultades que habían encontrado en el camino y cómo el Señor los había salvado. Éxodo 18, 8, NVI. Jetro se alegró de oír todas las cosas buenas. Versículo 9, y alabó al Señor y ofreció sacrificios a Dios, lo que fue seguido por un banquete en honor a Jetro. Al día siguiente, Moisés estaba extremadamente ocupado con diferentes disputas entre la gente. Jetro observó su agitado horario y le dijo claramente: lo que estás haciendo no es bueno. Versículo 17. Luego le dio a Moisés un consejo precioso, sugiriendo sabiamente que nombrara funcionarios en diferentes niveles para administrar los asuntos cotidianos de la vida. Estos líderes deben ser bien elegidos y deben ser capaces de liderar. Por lo tanto, debían ser personas de integridad. Deben, 1. Temer al Señor, véase versículo 21, la primera y principal cualidad crucial, ya que estos líderes necesitaban tomar todas sus decisiones con respecto a Dios y su voluntad y cultivar la presencia de Dios en sus vidas. 2. Ser dignos de confianza, versículo 21. Su reputación debe ser impecable, deben ser personas confiables con las que se pueda contar y en quienes se pueda confiar en sus palabras, y deben ser honestos y transparentes. Y 3. Aborrecer la ganancia deshonesta. Versículo 21. Lo que significa que no podían ser parciales o sobornables ni mostrar favoritismo. Estas características simples y fundamentales son esenciales para los grandes líderes espirituales. Moisés debía enseñar, instruir y orientar a estos líderes. Versículo 20. El texto bíblico describe la humilde reacción de Moisés. Moisés escuchó a su suegro e hizo todo lo que dijo. Versículo 24. ¿Qué lección de liderazgo? La grandeza radica en escuchar, colaborar, aceptar consejos y tener un espíritu de aprendizaje y humildad. No es de extrañar que esté escrito que Moisés fue el mejor modelo para otros profetas, Deuteronomio 34, 10-12, y aún así muy humilde, más humilde que cualquiera, Números 12, 3. Se le caracteriza como el siervo del Señor, Josué 1, 1, 2. Moisés nombró líderes sobre millares, cientos, cincuentas y decenas. Sirvieron como jueces para el pueblo, Éxodo 18, 26. Y Moisés solo se ocupaba de los casos difíciles. Es interesante observar cómo Moisés estaba aprendiendo y creciendo en sus habilidades de liderazgo. Era un líder centrado en Dios que reconocía el liderazgo de Dios en su vida y en Israel, un gran oyente, lleno de gratitud y alabanzas a Dios, y un visionario. Sin embargo, necesitaba aprender a delegar responsabilidades. Era enseñable y estaba abierto a nuevas ideas y mejoras sin tomárselas personalmente ni sentirse amenazado por ellas. ¿Qué ejemplo de liderazgo genuino? Carta, poema y reflexiones Tisú, más allá del tiempo. A ti, alma fiel, compañera de luz, que caminas conmigo sin pedir nada. Te escribo no con tinta, sino con gratitud, porque tu amistad vale más que la plata. Eres mujer virtuosa, columna de oro. Tu fidelidad no conoce ocaso, ni la muerte puede romper ese lazo que Dios tejió entre nuestros corazones. Tu palabra es abrigo en días de frío, tu silencio, oración que me sostiene, y tu presencia, aún en la distancia, es como un faro que nunca se apaga. No somos uno por carne ni por sangre, pero el alma reconoce lo eterno, y en ti he hallado un reflejo del cielo. Una amistad que no teme al invierno. Cuando llegue el día en que el cuerpo se canse y la tierra reclame lo que es suyo, mi espíritu llevará tu nombre, como estandarte de amor puro. Porque tú has sido testigo de mis luchas, compañera en mis batallas más hondas, y en tu virtud he hallado refugio, como el justo encuentra paz en la sombra. Gracias por ser más que amiga, por ser hermana en la fe, guardiana del alma, por caminar conmigo sin cadenas, por amar sin poseer, por dar sin medida. Si alguna vez el mundo olvida lo que fuimos, que el cielo recuerde que existió entre nosotros una amistad que venció al tiempo, y que ni la muerte pudo borrar. Con todo mi corazón, en la eternidad de la gratitud,
Te honra este humilde hombre, que ha sido bendecido por tu virtud. Poemas y reflexiones. Reflexión. La verdadera amistad que trasciende la muerte. La verdadera amistad es un tesoro que no se mide en años, ni se desgasta con el tiempo. Es una alianza del alma, un pacto silencioso entre dos corazones que se reconocen en la virtud, la lealtad y el amor desinteresado. Cuando esta amistad florece entre un hombre y una mujer virtuosa, se convierte en una joya rara, más valiosa que el oro, porque su esencia no se compra ni se vende. Se cultiva con respeto, se fortalece con sacrificio y se eterniza con fidelidad. Más allá de la muerte. La amistad auténtica no termina con el último aliento. Cuando está cimentada en la virtud, en la fe y en el amor puro, se convierte en un lazo eterno. Aunque el cuerpo se apague, el recuerdo, el ejemplo y la presencia espiritual del amigo fiel siguen iluminando el camino del que queda. Es como una llama que no se extingue, una voz que sigue susurrando consuelo, una mirada que sigue guiando desde la eternidad. La mujer virtuosa, columna de oro. Una mujer virtuosa en la amistad es como una columna de oro macizo, firme, brillante, incorruptible. Su fidelidad no depende de las circunstancias, sino de su carácter. Ella no abandona en la tormenta, no traiciona en la oscuridad, no se aleja cuando el mundo se vuelve frío. Su presencia es bálsamo, su palabra es verdad, y su amor fraternal es reflejo del amor divino. El hombre que honra esa amistad. El hombre que reconoce y honra esta amistad con humildad y gratitud se convierte también en virtuoso. No busca poseer, sino proteger. No exige, sino entrega. Y en esa reciprocidad nace una amistad que no conoce fronteras, que no teme al tiempo, que no se doblega ante la muerte. Ejemplo bíblico. Como David y Jonatán, cuya amistad fue más profunda que el amor de muchos, o como Ruth y Noemí, que caminaron juntas incluso en el duelo, la verdadera amistad es reflejo del amor de Dios, fiel, eterno, sacrificial. El ministerio, Conectate a Jesús, y seminarios y tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre. Pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé a qué hora me está escuchando usted ahora mismo. Nosotros estamos en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Estamos grabando la lección de la semana número 4 del curso Fundamentos del Edificio Espiritual del Verdadero Cristiano. Lección número 1 en las huellas de Jesús. Lección número 4. Espera que pase el ruido del carro. Su propio testimonio. La palabra de Dios nos dice lo siguiente, pero antes tengamos una oración. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, por permitirnos en esta hora grabar para más tarde compartir la lección número 4, su propio testimonio. Oramos pidiendo su dirección por la hermana Nora Santos, la hermana Ramona Cruz y su respectiva familia, la hermana Elena en Nueva York, la hermana Edilma en la 24 de diciembre, la familia Jiménez en Araicán, la Organización Mundial de los Adventistas y la Unión Panameña, entre otras. Oramos, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Su propio testimonio. Esta ocasión vamos a estudiar Daniel 7, versículos 13 y 14, Mateo 17, versículos 1 al 9, capítulo 26, versículos 62 al 66, Marcos 8, versículos 27 al 38, Lucas 1, versículos 34, 35, Juan 8, versículos 48 al 59, capítulo 10, versículos 19 al 33 y capítulo 14, versículos 8 y 9. Y cerramos con Filipenses 2, versículos 9 al 11. Lo que aprenderemos esta semana, primero, ¿qué títulos se adjudicó Jesús a sí mismo? Segundo, ¿qué títulos creo que le corresponden? Y tercero,
¿Qué implicaciones tienen dichos títulos para mi relación con Él? El texto a memorizar, Filipenses 2, versículos 9 al 11, ¿qué dice? Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El concepto clave de esta semana es el título Señor, título que abarca desde el sentido de Maestro Supremo hasta el de referirse a cualquier persona con autoridad. Cuando los primeros cristianos utilizaban la expresión Señor para referirse a Jesús, estaban proclamando que en él se encontraban las cualidades exclusivas de Dios. En la traducción en griego del Antiguo Testamento que se cita en los Evangelios y las Epístolas, Señor es una forma correspondiente a Jehová, Yahvé, según algunas versiones. Hasta aquí la introducción a la lección número 4 correspondiente para el día sábado 16 de agosto. A continuación haremos el análisis de forma primero hermenéutica, haremos también el exégesis y presentaremos el método, o sea la homilética, para una correcta pedagogía. Luego vamos a presentar el análisis tridimensional de esta lección para el día sábado bajo el título Su propio testimonio. Escuchemos. El Ministerio Conectate a Jesús y Clases Privadas TISU presentan el repaso de la lección número 4. Claro, aquí está el análisis hermenéutico, exegético y homilético, seguido del análisis tridimensional de la lección para el día sábado, su propio testimonio. Análisis exegético. El análisis exegético se enfoca en el significado original de los textos, basándose en su contexto histórico, cultural y lingüístico. Daniel 7, 13 a 14. El título Hijo del Hombre que aparece en este pasaje es un concepto mesiánico. En su contexto original, no se refería a un ser humano común, sino a una figura celestial que recibiría dominio, gloria y reino directamente de Dios, un poder que no tendría fin. Su origen divino lo distinguía de los reinos terrenales representados por las bestias. Jesús, al usar este título para sí mismo, como se ve en otros evangelios, se está identificando con esta figura mesiánica y divina, no con un simple ser humano. Filipenses 2, 9 a 11. El concepto clave de esta lección, el título Señor, Kyrios, es crucial. En el contexto de la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, Kyrios se usaba para traducir el nombre divino YHWH, Jehová. Por lo tanto, cuando los primeros cristianos, muchos de ellos judíos, proclamaban a Jesús como Señor, estaban haciendo una afirmación radical y monoteísta, que Jesús poseía la misma divinidad de Dios Padre. La exaltación de Jesús por Dios es un acto que lo coloca en un nivel de adoración exclusivo para Dios. Análisis hermenéutico. La hermenéutica adapta el significado exegético de los textos a un contexto actual, extrayendo lecciones relevantes para la vida del creyente hoy. Identidad en el mundo actual. En una época donde la identidad se construye a menudo en las redes sociales, con títulos autoimpuestos, la lección nos invita a reflexionar sobre la autenticidad. Jesús no se apropió de los títulos de la gente, Rey de los judíos, sino que usó un título que proclamaba su origen celestial y autoridad final, Hijo del Hombre. La lección nos reta a preguntarnos, ¿qué títulos usamos para definirnos y qué títulos usamos para definir a Jesús? Humildad y exaltación. El texto de Filipenses 2 muestra que la exaltación de Jesús vino después de su humillación. Esto es un modelo de vida. La lección nos enseña que el camino hacia la verdadera autoridad y la influencia no es a través de la arrogancia o la autopromoción, sino a través de la humildad y el servicio, tal como lo hizo Jesús. La confesión de que Jesucristo es el Señor nos lleva a un lugar de humildad y sumisión. Homilética, método pedagógico. Para una presentación efectiva, se puede estructurar la lección de la siguiente manera. Enganche, comience con la pregunta ¿cómo te defines a ti mismo? Y pida a la audiencia que piense en los títulos que se dan o que le dan a los demás, padre, hijo, profesional, amigo, etc. Use esta idea para introducir el tema de los títulos que Jesús se adjudicó a sí mismo. Desarrollo. Paso 1. ¿Qué títulos se adjudicó Jesús? Analice Daniel 7, 13 a 14 para explicar el concepto del Hijo del Hombre, y por qué era un título divino y poderoso. Paso 2. La confesión de Pedro. Analice Marcos 8, 27-29 donde Jesús pregunta a sus discípulos quién dicen que es, y Pedro responde tú eres el Cristo. Jesús, luego, les prohíbe decirlo, pero comienza a hablar del Hijo del Hombre,
revelando que este era su título preferido. Paso 3. El título más elevado, Señor. Introduzca el concepto de Kyrios y la conexión con el nombre de Dios en Filipenses 2, 9 a 11. Explique que la adoración total que se le da a Dios en el cielo, como vimos en Apocalipsis 4, es la misma adoración que se le debe a Jesús. Aplicación. Anime a la audiencia a una reflexión personal con las preguntas de la lección. ¿Qué títulos creo que le corresponden a Jesús? ¿Qué implicaciones tienen dichos títulos para mi vida? Por ejemplo, si Él es el Señor, ¿a quién sirvo? Si Él es el Hijo del Hombre, confío en su regreso y su reino. Cierre. Use el texto para memorizar, Filipenses 2, 9 a 11, para terminar con un llamado a la acción, a confesar con la boca y con la vida que Jesucristo es el Señor. Análisis tridimensional de la lección. El análisis tridimensional, espiritual, mental, físico/material, permite una aplicación completa del mensaje a todas las facetas de la vida. Dimensión espiritual. Mensaje principal. La lección espiritual es que Jesús, por su propio testimonio, es mucho más que un profeta o un Mesías terrenal. Su identidad como Hijo del Hombre y Señor lo coloca en una posición de divinidad absoluta. La fe cristiana se basa en reconocer esta verdad y someterse a ella. Aplicación a la vida. Esto significa que tu fe debe ser una sumisión total a la autoridad de Jesús. No se trata solo de seguir sus enseñanzas, sino de reconocer su señorío sobre cada aspecto de tu vida. Dimensión mental. Mensaje principal. El texto te invita a un ejercicio de pensamiento crítico para discernir los títulos y la verdadera identidad de Jesús. Jesús sabía que los títulos de la gente no definían su misión. Su pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo?, te reta a ir más allá de la opinión popular y a formar tu propia convicción basada en la revelación bíblica. Aplicación a la vida. En una época de desinformación, donde las verdades se construyen en las redes sociales, la lección te equipa para ser un creyente pensante. No sigas a Jesús por lo que dicen los demás, sino por una convicción mental que te lleva a la verdad de quién es Él. Dimensión física o material. Mensaje principal. El título Señor tiene implicaciones físicas muy claras. El texto de Filipenses 2 dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará su señorío. Esto no es solo una declaración espiritual, sino una acción física de sumisión y adoración. Aplicación a la vida. El mensaje te llama a una respuesta tangible. Si Jesús es el Señor, entonces tu vida material, tus finanzas, tu tiempo y tus acciones deben reflejar esa verdad. El señorío de Jesús no es una teoría, es una realidad que se vive y se demuestra con el cuerpo, el corazón y la mente. A continuación, se presenta el capítulo 5 de Apocalipsis, sin la numeración de los versículos y en la versión Reina Valera 1960. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino, y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y la cifra de ellos era millones y millones, y millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, y al cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder,
por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían, Amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron. Aquí está el análisis completo del capítulo 5 de Apocalipsis, siguiendo el formato que ya hemos establecido. Análisis exegético. Este capítulo es una continuación directa del capítulo 4. La escena se traslada de la adoración del Creador a la búsqueda y hallazgo de alguien digno de ejecutar el plan de Dios para el universo. El libro y la crisis. Versículos 1 al 4. El libro o rollo en la mano derecha de Dios, sellado con 7 sellos, representa el plan de Dios para el destino del mundo y la historia de la salvación. El hecho de que esté sellado indica que este plan es inaccesible. La pregunta ¿quién es digno? Revela una crisis cósmica. Nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra, ni ángeles, ni humanos, ni demonios, es digno de abrir el plan de Dios. El llanto de Juan es una respuesta genuina de desesperación ante la aparente imposibilidad de que la historia avance. La tensión del Mesías. Versículos 5 y 6. La tensión se resuelve con la aparición del Mesías. Es llamado primero como el león de la tribu de Judá y la raíz de David, títulos que evocan poder, realeza y conquista. La expectativa es ver a un poderoso guerrero. Sin embargo, cuando Juan mira, ve a un cordero como inmolado. Este es el punto crucial del capítulo. Jesús es el león, rey y conquistador, que venció, pero lo hizo a través de la humillación, el sufrimiento y el sacrificio del cordero. Sus 7 cuernos, poder perfecto, y 7 ojos, omnisciencia perfecta, indican que Él es el único con la autoridad y el conocimiento para ejecutar el plan de Dios. La adoración del cordero. Versículos 8 al 14. La adoración cambia de ser solo para el Creador a ser compartida por el Cordero. La adoración es un acto de gratitud y reconocimiento. El nuevo cántico se basa en la redención. Porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La adoración culmina con todos los seres creados alabando tanto a aquel que está sentado en el trono como al Cordero, confirmando la igualdad divina de Jesús. Análisis hermenéutico. Apocalipsis 5 nos da la respuesta definitiva a la pregunta, ¿quién es Jesús? Él es el único digno de revelar y ejecutar el plan de Dios para la humanidad. La vía del sacrificio. En un mundo que valora el poder, la agresión y la dominación, el león. La visión nos enseña que el poder divino opera a través de la humildad y el sacrificio, el cordero. La victoria no se obtiene a través de la fuerza, sino a través de la redención. Esto desafía nuestra comprensión de la victoria y el liderazgo. Jesús no es solo un profeta o un Mesías, sino un Salvador que logró la victoria a través de su propia muerte. La relevancia de la redención. El cántico de redención, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, tiene una resonancia profunda en nuestra era global. En una sociedad a menudo dividida por razas, culturas y fronteras, este pasaje nos recuerda que la Iglesia de Cristo es un solo pueblo redimido de todas las naciones, unido por la sangre del Cordero. Adoración compartida. El hecho de que el Cordero reciba la misma adoración que el Creador es la prueba más contundente de la divinidad de Jesús. No se le adora simplemente por lo que hizo, sino por quién es. Homilética, método pedagógico. Para enseñar este capítulo de manera clara, se puede utilizar la siguiente estructura. Introducción, el dilema cósmico. Comience con un problema. ¿Qué harías si tuvieras un plan para arreglar el mundo, pero nadie pudiera ejecutarlo? Esto refleja el problema del libro sellado. Desarrollo, la sorpresa de la victoria. Presente la expectativa del león y la realidad del cordero. Esta dualidad es clave para entender la victoria de Jesús. Use la metáfora de un campeón que gana una pelea no con sus puños, sino sacrificándose para proteger a los demás. Aplicación, digno de la adoración. Concluya con la razón por la que el Cordero es digno. Concéntrese en el cántico de redención y la adoración universal. Pregunte a la audiencia, ¿qué ha hecho el Cordero por ti? ¿De qué manera te ha redimido? Termine con un llamado a unirse a la adoración celestial que ya está en marcha. Análisis tridimensional de la lección. El análisis tridimensional de este capítulo proporciona una visión holística de su mensaje. Dimensión espiritual. Mensaje principal. La lección espiritual de Apocalipsis 5 es que la salvación y el plan de Dios están asegurados por la victoria de Jesús, el Cordero inmolado. Él es el único ser en el universo digno de redimir a la humanidad. Aplicación a la vida. El mensaje te llama a depositar tu esperanza y fe en la obra redentora de Jesús. Tu salvación no depende de tus obras, sino de la dignidad y el sacrificio del Cordero. Dimensión mental. Mensaje principal.
El capítulo desafía la lógica humana al presentar la victoria a través de la derrota. La imagen del cordero inmolado que vence al león obliga a la mente a redefinir el poder. Aplicación a la vida. Este pasaje te invita a un cambio de mentalidad radical, a dejar de lado la idea de que la fuerza o la dominación traen la victoria. La sabiduría divina se manifiesta en la humildad y el sacrificio de Jesús. Dimensión física o material. Mensaje principal: la redención no es solo un concepto espiritual, sino una realidad que tiene consecuencias físicas y materiales. El cántico de la redención incluye a todo linaje y lengua y pueblo y nación, lo que tiene una implicación física de unidad en la diversidad. Aplicación a la vida. El mensaje te insta a vivir como parte de esta comunidad global y redimida. Te llama a una respuesta física de adoración, postrarse, arpas, etc., y a vivir una vida que honre la diversidad de la creación de Dios. Tu cuerpo, tu voz y tus acciones deben unirse a la adoración universal del Cordero. A continuación, se presenta el capítulo 5 de Apocalipsis, en un análisis especial realizado por Rosita. Apocalipsis 5. ¿Quién es digno? En Apocalipsis 4, se invita a Juan a subir para ver la sala del trono celestial, donde Dios, el Padre, está sentado en su trono. Vimos que Dios es el único que debe ser adorado porque es nuestro Creador. Ahora, en Apocalipsis, capítulo 5, se le muestra a Juan a otra persona de la Trinidad, el Cordero. ¿Qué representa este Cordero? ¿Por qué aparece en la sala del trono de Dios? Juan ve que Dios, el Padre, tiene un libro en su mano derecha que está escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y se hace una pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Apocalipsis 5, versículos 1 y 2. La respuesta se da en el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. ¿Qué significa que no había nadie digno de abrir el libro o siquiera de mirar dentro de él? El comentario bíblico adventista nos dará una idea del significado de la palabra digno. La capacidad de abrir el libro no es una cuestión de fuerza, dignidad o posición, sino de victoria y valor moral. Véase Apocalipsis 5, versículo 5, Apocalipsis 4, versículo 11. Ningún hombre significa ninguno, incluyendo no solo a los hombres sino a todos los seres del universo. Cuando Juan vio que nadie era digno de abrir el libro, lloró mucho. Pero uno de los 24 ancianos le dijo que no llorara porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Apocalipsis 5, versículos 4 y 5. Este título, el león de la tribu de Judá, probablemente se basa en Génesis 49, versículo 9. Cristo nació de la tribu de Judá, véase Mateo 1, versículo 2. La figura de un león significa fuerza, Apocalipsis 9, versículos 8 y 17, Apocalipsis 10, versículo 3, Apocalipsis 13, versículos 2 y 5, y Cristo ha obtenido la victoria, véase más adelante, ha vencido, en la gran controversia con el mal. Esto es lo que le da el derecho de abrir el libro, véase Apocalipsis 5, versículo 7. Cabe señalar, además, que en el papel de el león de la tribu de Judá, Cristo aparece como aquel que venció, el triunfante, el que defiende la causa de su pueblo. En el versículo 6, aparece como un cordero como inmolado, el que los había redimido. Comentario bíblico adventista de Apocalipsis 5, versículo 5. ¿Qué significa esto para nosotros? En Apocalipsis 4, versículo 11, leemos que Jesús es digno de recibir gloria, honor y poder porque Él creó todas las cosas y por medio de Él existen. En Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, se lee lo siguiente: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. 10 Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Jesús nos creó. Existimos gracias a Él. Él sostiene el universo en el que vivimos. Aunque pecamos y nos quedamos cortos de la gloria de Dios, Romanos 3, versículo 23, Él murió por nosotros y nos redimió. Pagó un rescate por nosotros con su propia vida. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes de nuestro Dios, nuestro Padre, Apocalipsis 5, versículo 10. Y reinaremos en la tierra para siempre con Él. En Apocalipsis 3, versículo 27, Jesús nos promete que si vencemos,
nos concederá sentarnos con Él en su trono y Él se sentó con su Padre en su trono. Estas promesas son ciertas y verdaderas. Apocalipsis 21, versículo 5. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Apocalipsis 21, versículo 7. El Señor viene pronto, y trae consigo su recompensa para dar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, versículo 12. Que seamos encontrados listos y fieles cuando Él venga para que podamos heredar todas las cosas que nos ha prometido. Bendiciones. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. ¿Por qué? Porque Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Bendiciones. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y deseo que la pases muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bendiciones. Y llegamos al final de nuestra programación para el día de hoy. Queremos de todo corazón agradecer a todos los que están conectados en cada una de las distintas plataformas donde estamos. Vamos a orar. Dios nuestro y Señor Jesucristo, hoy, Señor, es tu día. Hoy tenemos una cita, Señor. Hoy tenemos un encuentro. Hoy es sábado. Hoy nos queremos gozar en espíritu y en verdad, como cada día, pero con un toque especial, ya que hoy nuestra mente se libera de todo pensamiento que no te honre y te alabe, de las inquietudes del producir y de el resolver problemas para vivir en tranquilidad durante 24 horas, dejando, oh Padre Santo, todas las cosas en vuestras manos. Hoy, Padre Santo, queremos ponerle a sus pies a la hermana Nora Santo, y a sus hijos Paolo y Jade, y a su hermana Gladys. Tome, oh Señor, y haga su voluntad en cada uno de los miembros de esta familia y de toda la familia extendida. Oh Padre Santo, comenzamos un caminar con muchas preguntas y dudas, pero gracias, oh Dios, al seminario Fundamentos del Edificio Cristiano, basado en la guía de estudios de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Luego de muchos años de caminar, finalmente le estamos dando respuesta a cada una de esas inquietudes. Gracias, Padre. Gracias a su Espíritu Santo, que condujo, Padre Santo, a los administradores a diseñar esta guía de estudio. Oramos, buen Dios, por los hermanos que, como este servidor, han caminado algún tiempo, pero que tienen muchas lagunas, que como nosotros en persona teníamos y vamos rellenando a través de la serie Guía de Escuela Sabática para Nuevos Creyentes, que este estudio de la Biblia se proporcione, se promueva más de lo que está siendo promovido en la actualidad. Que los hermanos no vean el título, está dirigido a nuevos creyentes, sino que vean, oh Señor, que
contiene los elementos que cubren las distintas lagunas que existen en nuestro fundamento espiritual. Que podamos, oh Señor, vivir un reavivamiento espiritual a través de este curso. Padre, cuánto lo necesitamos. Cuán urgente es, oh Señor, conocer a Jesús a través de un plan sistemático, organizado. Y este programa, guía estudios de la Biblia para la lección de escuela sabática de nuevos creyentes, es ideal. Gracias, Señor. Hoy caminamos en la primera etapa del fundamento, en las huellas de Jesús. Danos, Señor, la fuerza física, mental y espiritual para completar esta primera etapa y pasar a la segunda, crecer en Jesús. Gracias, Señor. Que esta lección número 4 que hoy comenzamos y que ocupará toda la semana, nos ayude, oh Padre Santo, a conocer del propio Jesús su propio testimonio. En Jesús. Amén. El ministerio Conéctate a Jesús, un ministerio laico, diseñado para alcanzar a aquellos que están en las redes sociales, amigos, hermanos de iglesia y otros, para que juntos nos preparemos, como dice nuestro lema, al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo, recordando que Dios no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, y en nombre de la mesa redonda del Ministerio Conéctate a Jesús y todos sus integrantes, deseamos que tengas un feliz sábado. Nos vemos esta tarde a las 3 de la tarde. Feliz sábado. Bendiciones.